a manera que en realidad lo puedan aprovechar, ¿verdad? Especialmente tomando en cuenta aquellos grupos que están en desventaja o que haya habido como brechas más grandes o menos justicia y está más vinculado a un principio ético y normativo, ¿verdad? Es decir, qué dice la ley, si hay paridad o no hay paridad. Está asociado con la justicia y lo de las necesidades que se cubrían tomando en cuenta las diferencias que enfrentan las personas, ya lo habíamos mencionado antes, pero este es el concepto de equidad. En igualdad, la igualdad es un concepto más profundo porque digamos que la equidad nos permite avanzar en cosas puntuales, más relacionado a actividades por ejemplo, prestación de servicios, etcétera. Pero el concepto de igualdad es mucho más profundo porque el concepto de igualdad parte de que la igualdad es un derecho humano protegido por diferentes instrumentos y normativa internacional en materia de derechos humanos, ¿verdad? Es importante decir que tiene que ver y se vincula con la discriminación, es decir, abogar por la no discriminación y que se dé un trato idéntico o diferenciado a las mujeres y los hombres en función de sus diferencias biológicas y de las desigualdades históricas que ha habido entre ellos. ¿Verdad? Parte del reconocimiento que en la historia, digamos, las mujeres han sido discriminadas y se han quedado atrás, ¿verdad? Y entonces parte de poder llevar a cabo acciones que eliminen esta desigualdad, pero es esta desigualdad estructural, no es una desigualdad superficial, sino realmente con raíces estructurales, ¿verdad? Y que estos avances permitan cerrar las brechas entre mujeres y hombres y que también se creen las bases y se sienten las bases para una sociedad más justa e igualitaria, ¿verdad? Pero tomando en cuenta temas de igualdad sustantiva y que no se diferencie o no se discrimine, digamos, por edad o por raza o por pertenencia étnica o nivel socioeconómico, entre otras razones más. O sea, hay una gran cantidad de orientación sexual, por ejemplo, y otro tipo de discriminaciones que se dan. De ahí, también como un ejemplo de esto, vale la pena mencionar que la igualdad y la no discriminación se encuentran dentro de la base del Sistema Internacional de Protección a los Derechos Humanos, ¿verdad? Como se afirma en la Carta de las Naciones Unidas, donde dice que la fe en los derechos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. Este está en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Es decir, pues la igualdad está más que enfocada en algún tipo de servicio público que se dé o servicio privado, está enfocada en todas esas bases sobre los derechos humanos de las mujeres y también está enfocada en poder crear programas y política pública que ayuden a los países a seguir avanzando hacia la igualdad sustantiva y, por supuesto, al cierre de estas brechas, ¿verdad? La CEDAW, que es la Convención para establecer todos los tipos, para eliminar todos los tipos de discriminación contra las mujeres, menciona algunas cosas importantes y menciona que la igualdad es un derecho e implica la no discriminación, como ya lo habíamos visto antes, pero también aquí no te dicen que el trato tiene que ser igual o diferente, no, obviamente no va a ser en discriminación, pero a veces hay que hacer acciones que permitan cerrar brechas. Entonces, por ejemplo, programas enfocados solo en mujeres, por ejemplo, para apoyar a las mujeres. Eso puede ser una acción afirmativa para avanzar hacia la igualdad y empoderamiento económico de las mujeres, ¿verdad? Referirse a la igualdad de género consiste no solamente en suscribir como un enfoque de derechos humanos, sino también mantener la consistencia conceptual
con efectos prácticos ya a la hora de implementar política pública y alguna regulación en términos de mejorar la vida de las personas, ¿verdad? Y también pues es importante mencionar que la igualdad entre hombres y mujeres según la CEDAW permite garantizar el goce del ejercicio de los derechos humanos. O sea, la igualdad sustantiva está por un lado, como miramos en esta gráfica de acá, relacionada a la no discriminación, ¿verdad? Y eso incluye todo, incluye servicios públicos, incluye legislación, digamos que las leyes no sean discriminatorias, que los programas y políticas públicas no discriminen también, ¿verdad? Pero que todo eso logre hacer que las mujeres en realidad puedan vivir y gozar de sus derechos, ¿verdad? Del ejercicio de sus derechos. Así es que la igualdad en nuestras sociedades no solamente pues apoya a las mujeres, sino en realidad el logro de la igualdad es lo que hace que en realidad las sociedades puedan vivir de una mejor manera y con tratos de no discriminación, ¿verdad? Y avanzar para que todos y todas podamos tener las mismas oportunidades en derechos y en obligaciones también en algunas cuestiones. Por el otro lado, vamos a hablar de los roles de género. Antes de pasar a los roles de género, quisiera saber si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta. No miro a nadie, si no vamos a, de todas formas, empiecen, si tienen algunas preguntas, pueden irlas tomando nota y al final de la presentación vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Y ahora pues nos vamos a ir a los roles de género. Eugenia, primero, ¿sí? Aquí pues hay comentarios dentro de la caja, ¿verdad? De comentarios y decía Azaria Pérez, que ella es de Nicaragua. Le dice, me encantaría que existiera otra oportunidad y poder exponer la situación de Nicaragua, ¿verdad? No sabíamos también el alcance y eso nos alegra mucho porque también nosotros como organizadoras, ¿verdad? Sabemos también que podemos también enfrentarnos a este tipo de situaciones que podemos ir haciendo un comparativo como países, ¿verdad? Y que nos aporte y el desarrollo para ambos. Y también nos comentan que no, licenciada, todo claro, muchas gracias. Ay, perfecto, muchas gracias. Les agradezco porque como estoy proyectando, no miro el chat. No se preocupe, yo aquí se los leo. Si hay alguna directa, yo la interrumpo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora nos vamos a ir entonces a los roles de género. Y bueno, vamos a ver qué significa género. Sabemos que sexo, pues, es la diferencia biológica entre hombres y mujeres, ¿verdad? Y está, pues, relacionada también al aparato reproductor y dependiendo, pues, biológicamente cómo venga diseñada una persona. Pero el término de género se refiere más que todo a los roles, a los comportamientos, a las actividades y atributos que una sociedad determinada en algún contexto de tiempo determinado, es decir, porque eso va cambiando, ¿verdad? La forma como las sociedades miran, consideran apropiados para hombres y mujeres. En palabras sencillas es, ¿qué espera la sociedad que hagan los hombres y qué espera la sociedad que hagan las mujeres? Y eso pues va cambiando porque a lo mejor lo que pensaban hace 100 años es diferente a lo que se piensa ahora, ¿verdad? Entonces, esto es un proceso que está vivo, digamos, y que va evolucionando a través del tiempo, pero ¿cuáles son las expectativas? No solamente de lo que deberían de hacer, sino lo que deberían también de vivir. Y ahí voy a terminar con esta diapositiva y después les voy a poner algunos ejemplos. Además, tiene que ver con los atributos sociales y las oportunidades asociadas con la condición de ser hombre o de ser mujer. El género también se refiere a las relaciones entre mujeres y las relaciones entre los hombres. Es decir, cómo es la dinámica entre, digamos, entre las mismas mujeres o la dinámica entre los hombres, qué hacen entre ellos cuando se juntan, de qué hablan, qué es lo que piensan, qué es lo que proyectan a futuro, en qué dedican su tiempo. Y por el otro lado, las mujeres igual, ¿verdad? A qué se juntan, qué es lo que conversan, qué es lo que proyectan. O sea, esos tipos de relaciones y dinámicas, incluso de mujeres con mujeres y hombres con hombres, y esto tiene también implicaciones incluso hasta en lo que se aguanta, digamos. Hay sociedades donde las mujeres, por ejemplo,
todas sufren violencia intrafamiliar, por ejemplo, hay sociedades donde ninguna y no es aceptable, ¿verdad? Pero entonces todas esas dinámicas varían pues no porque esté bien, por supuesto no está bien, pero hay variaciones en diferentes sociedades, ¿verdad? Luego también las oportunidades, los atributos y oportunidades relacionados y construidos socialmente y aprendidos a través del proceso de la socialización. Es decir, por ejemplo, en las familias, qué es lo que hacen las mujeres, qué es lo que hacen los hombres, qué se les enseña a unos, qué se les enseña tanto a las mujeres como a los hombres, ¿verdad? Y cómo se van replicando estos roles a través de las generaciones. Las expectativas, ¿verdad? Y también, pues aquí, como se menciona, el género determina qué se espera, qué se permite y qué se valora, tanto en una mujer como en un hombre, ¿verdad? En una cultura determinada y en un tiempo determinado. Entonces, aquí también mencionamos que la mayoría de sociedades hay diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres, pero a diferentes niveles. Y ahí vamos a ahondar algunas cosas. Por ejemplo, ahí tiene que ver con ingresos, por ejemplo, con responsabilidades asignadas en las actividades realizadas, el acceso y control de los recursos, quién toma las decisiones, ¿verdad? Y qué oportunidades se tienen. Y por el otro lado, el género parte de un contexto sociocultural, ¿verdad? Es que no solo es de una persona, sino en realidad es cultural, entonces tiene que ver con las familias, con la cultura que está alrededor de esa persona y cómo son los criterios importantes que se utilizan por esa sociedad, ¿verdad? Incluida si hay alguna clase socioeconómica, raza, nivel de pobreza, grupo étnico, orientación sexual, edad, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué se espera? ¿Qué se espera y qué no se espera? Por ejemplo, hay sociedades donde es normal que los hombres, por ejemplo, cuiden a los niños y las mujeres también y se turnan y se ponen de acuerdo de qué va a hacer cada quien y también se turnan, por ejemplo, para trabajar y se tienen que organizar. Hay sociedades donde se espera que sean las mujeres nada más quien cuiden a los niños, quien hagan las tareas del hogar, quien hagan, que laven, que planchen, que cuiden niños, cocinen, etcétera. En otras sociedades no es así. En otras sociedades los hombres también hacen todo y no se mira como que los hombres ayudan, sino es parte de sus responsabilidades. No es una ayuda, sino es una corresponsabilidad. Entonces también eso es bien interesante ir analizando. Eso, digamos, en lo que sí se hace. Pero de ahí, ¿qué se acepta y qué no se acepta? Por ejemplo, en un grupo de mujeres rurales con quienes trabajamos, era una sociedad demasiado machista y ahí a todas les pegaban, a todas les pegaban. Y entonces hicimos una dinámica que tenía que ver con prevención de violencia contra las mujeres y fue muy interesante ver cómo las mujeres al final entendían que una vida libre de violencia realmente era un derecho, así como, o sea, que no es normal que me peguen, porque ellas lo miraban normal, no porque fueran malas, no porque fueran, o porque, no, era parte de su cultura, aunque estaba mal por parte de los hombres, pero para ellas, como era tan normal, porque a todas les pasaba, eh, esperaban eso. En cambio, esa sociedad, digamos, en esa comunidad ya empezaron a haber cambios bien interesantes, porque en realidad se ha hecho bastante trabajo y las mujeres pues ya no miran normal que les peguen, pero se los cuento porque es algo bien interesante ver las diferentes culturas y por el otro lado, pues como saben, yo trabajo más que nada en empoderamiento económico de las mujeres, pero es bien interesante porque trabajamos en un modelo que trabajamos las 3 autonomías de las mujeres, entonces trabajamos todo el tema de emprendimientos, negocios, uso de tecnología, uso de tiempo, etcétera. Un montón de educación técnica, educación para el trabajo, etcétera. Pero también trabajamos, por ejemplo, temas de prevención de la violencia contra las mujeres y también trabajamos en participación de las mujeres en espacio de tomas de decisión local. Entonces es bien interesante y esto como anécdota les cuento. Uno de los programas pasaron las mujeres de ganar en promedio 740 quetzales al mes y llegaron a ganar, después de 18 meses de trabajo con sus emprendimientos, llegaron a ganar en promedio 4,527 quetzales al mes. Pero cuando llegamos y les preguntábamos a las mujeres
A mí me gustó porque por ejemplo, pero eran las que subieron tanto sus ingresos, eran menos, eran 437 mujeres. Y cuando yo quería ver qué había pasado con estas 437 mujeres, por qué ellas sí lo habían logrado y por qué otras no lo habían logrado. Y cuando llegué a preguntarles, a platicar con ellas y todo, yo les preguntaba, mire, ¿qué es lo que este proyecto le ha dejado más para su vida? ¿Qué es lo que en realidad le ha aportado? Y ninguna me dijo, ahora ya tengo más plata para que mis hijos vayan a la escuela. Tal vez para eso sí me dijeron algunas, pero no me hablaban del dinero. Ellas lo que me decían es que ahora puedo decir lo que pienso, ahora ya no me da miedo salir, ahora mi pareja ayuda en la casa, ya no me pega. Ahora, o sea, cuestiones que tienen que ver con su calidad de vida, pero porque hubo un rompimiento de lo que tradicionalmente venían acostumbradas y de lo que se esperaba que eran lo que iba a hacer las mujeres y lo que se esperaba que iban a ver los hombres. Cuando los hombres empezaron a ver que las mujeres empezaron a llevar plata a la casa, que empezaron a apoyar mucho más en temas económicos, entonces ahí sí estuvieron más dispuestos en hacer otras cosas de labores de la casa, etcétera. Entonces es bien interesante y eso como se dio en toda la comunidad, entonces era normal, no era solo uno, porque si hubiera sido solo uno, a lo mejor hubiera tenido mucha presión también, sino eran bastantes hombres de esa comunidad, entonces como que todos empezaron a cambiar y por lo menos los de esa comunidad sí empezaron también a tener un cambio, entonces los roles de género empezaron a cambiar en esas familias de esa comunidad específicamente, mientras que en las otras comunidades, aunque también se había dado todo lo demás, los hombres no se habían involucrado, por ejemplo. Habían dejado que las mujeres estuvieran en el proyecto, por ejemplo, porque lo miraban así como que ellos eran los que les daban permiso, pero aunque en realidad pues ya sabemos que no es tan así, pero es importante decir que cuando uno también trabaja con mujeres, también es importante trabajar con los hombres de la comunidad, para poder apoyar a las mujeres a que hayan cambios también. Bueno, no me voy a quedar tanto tiempo ahí pero por ejemplo, quisiera mencionar aquí algunos roles de género relacionados a la división sexual del trabajo. En visiones tradicionales, en culturas tradicionales, se segrega a las mujeres a roles y ámbitos de acción que tienen un patrón donde la mujer es la cuidadora y el hombre el proveedor. Eso no es que en todos lados sea así, pero digamos en la visión tradicional así ha sido en muchas de las culturas, ¿verdad? Y es el telón de fondo para que muchas mujeres no tengan autonomía económica. Ya vimos en las primeras diapositivas la cantidad de mujeres sin ingresos propios y muchísimas de las mujeres que no tienen ingresos propios es porque están cargando con toda la responsabilidad de la casa y digamos, y ellas solas tienen que asumir todo el trabajo de cuidado, ¿verdad? Entonces, y que es un trabajo pues que no está valorado y no está remunerado tampoco, ¿verdad? Vale la pena pues decir que hay otras sociedades, hablando de roles de género, por ejemplo, en Dinamarca, por ponerles un ejemplo, ahí los roles de género son diferentes. Ahí no se piensa que la mujer es la cuidadora y el hombre es el proveedor, sino que ambos hacen las dos cosas. Entonces, se organizan, se trabaja, pero entonces el Estado también pone a disposición de las familias, por ejemplo, guarderías con altos niveles de seguridad, salud e incluso educación en algún momento, ¿verdad? Las empresas también, a partir de cierta cantidad de empleados, tienen que tener por ley guarderías en las empresas para que cuando ya sea la mamá o el papá vaya a trabajar, pueda llevar a los niños y los niños puedan estar en un ambiente seguro y positivo para ellos. Pero entonces eso es no hay una definición, digamos, no hay una diversificación de roles de género tan marcadas como hay en otras sociedades como las latinoamericanas, sino en realidad hay una conceptualización más global y más social, donde también se reconoce la responsabilidad y la corresponsabilidad social del cuidado de los hijos, ¿verdad? Y las labores de la casa pues son más distribuidas porque tanto mujeres como hombres
trabajan y tanto mujeres como hombres hacen cuestiones del hogar y así les enseñan a los hijos. Entonces eso es una cuestión que por generaciones se va manejando así. Pero hay otras sociedades donde las mujeres se mantienen en la casa y los hombres se van a trabajar y algunos les dan el dinero y algunos no les dan el dinero y se lo toman, se lo fuman, etcétera. Y entonces las mujeres no solamente no van a trabajar y tienen toda la carga y la responsabilidad, sino tampoco tienen, no tienen tampoco ingresos, ni propios, ni tampoco por parte de la pareja. Entonces, pues estos roles, como les digo, les pongo estos dos ejemplos diversos porque esto va cambiando en las diferentes sociedades. No es que todo sea igual que en Guatemala o que todo sea igual que en Dinamarca, como les decía yo, hay otras culturas, la china, la hindú, etcétera, hay diferentes roles de género, pero en general, los roles han promovido que sean las mujeres quienes, digamos, más que promovido es los diferentes roles de género y toda la historia patriarcal ha hecho que las mujeres tomen menos decisiones, que las mujeres tengan menos decisiones sobre sus ingresos y tengan menos ingresos propios. Y además que tengan toda la carga de trabajo no remunerado dentro del hogar y que si en algún caso salen a generar ingresos, ya sea como con negocios o por trabajo, además sigan teniendo toda la carga de cuidado dentro del hogar y eso en realidad les pone una triple jornada, una doble o triple jornada en su tiempo y eso es algo que en general nadie habla porque nadie habla del cansancio que tienen las mujeres, nadie habla del tiempo que las mujeres pasan trabajando ya sea remunerada o no remuneradamente. Entonces, pues es un tema bien importante. Estas son las cifras para Guatemala, ¿verdad? De la última en COVID podemos ver que las mujeres cuya principal actividad son las tareas del hogar en Guatemala ahorita es del 49.7%. Bueno, esto fue en el 2019, no es ahorita, después de la pandemia es mucho más, pero el 49, casi el 50% de las mujeres, su actividad principal son las tareas del hogar, ¿verdad? Es importante pues decir aquí que los datos oficiales también para 2019, antes de la pandemia, que son los más actualizados que tenemos, es que las mujeres en promedio trabajan 13 horas al día, de las cuales 7 horas son no remuneradas de cuidados del hogar y 6 horas sí remuneradas. Mientras que los hombres en promedio trabajan 11 horas al día, de las cuales 9 horas sí son remuneradas y 2 horas no son remuneradas, porque tiene que ver con alguna acción que hagan de cuidado también o de algunas otras cosas que hacen. Otra cuestión que creo que es importante, ya que lo estamos viendo con ustedes que también pues conocen la realidad de los territorios, y es importante decir, por ejemplo, voy a hablar de Chiquimula, un caso en Guatemala, y es que en Chiquimula, por ejemplo, una de las comunidades, las mujeres caminan de 48 a 72 horas para ir a traer agua, que esto es otra cuestión que también varía de un lugar a otro, pero se espera que sean las mujeres las que los hagan y no los hombres. Y a la hora de hacer planificación, por ejemplo, en los consejos de desarrollo, no se ponen a pensar todo ese tiempo que las mujeres toman para ir a traer agua, en otros lados es leña, etcétera. Entonces, ahí por eso es tan importante entender todo esto, porque entonces se puede gestionar, por ejemplo, con gobiernos locales, con presupuestos públicos y con diferentes programas y proyectos, etcétera, para que sea un programa, por ejemplo, enfocado en el empoderamiento económico de las mujeres que apoye a cerrar las brechas, pero ya vemos pues que no solo son las brechas económicas, sino en realidad son las brechas sociales también que aboguen por los derechos humanos de las mujeres, por el cierre de brechas, pero también por la eliminación de la violencia contra las mujeres y también para que mayor cantidad de mujeres puedan participar en espacios de toma de decisión. Decir que la igualdad, pues como les mencionaba antes, también existe toda una normativa que ampara la igualdad, ¿verdad? Hay normativa internacional y normativa nacional, ¿verdad? Y la normativa internacional, los países se van sumando y en ese caso, pues Guatemala se ha sumado a varias de las normativas internacionales, ¿verdad? Con medidas específicas para
abogar por la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres. Y por el otro lado, también decir que hay políticas públicas en Guatemala, por ejemplo, la principal es la política nacional de promoción y desarrollo integral de las mujeres, la PNPDIM, que muchas de ustedes ya la conocen, y el plan de equidad de oportunidades, ¿verdad? Porque esto realmente tiene diferentes ejes, ¿verdad? Que abogan para poder cerrar las brechas y lograr la igualdad y el empoderamiento económico de las mujeres, ¿verdad? Es importante tomar en cuenta todo esto también en la implementación, digamos que no solamente exista la política o la ley, sino que cómo se implementa en realidad también apoye para el cierre de las brechas y para la igualdad de género, ¿verdad? De las mujeres. Debido a que la desigualdad de género es un fenómeno muy complejo porque digamos que tiene que ver con múltiples dimensiones, con múltiples causas, con muchos actores, ¿verdad? Y con muchos aristas que también tienen que ver, digamos, con cuestiones políticas, con cuestiones económicas, con cuestiones sociales, ¿verdad? Es importante también ahí poder avanzar para la implementación prioritaria, ¿verdad? De políticas públicas y también de programas y proyectos que busquen el empoderamiento económico de las mujeres, ¿verdad? Y en ese sentido, pues no solamente es para la generación de ingresos en el corto plazo, sino también que apoye la educación para niñas y adolescentes, que apoye para la salud de manera igualitaria y ahí sí con igualdad de género, con los recursos productivos que vayan enfocados en reducción de la pobreza y condiciones de seguridad alimentaria, pero también de servicios públicos, por ejemplo, como el agua, que era el ejemplo que les ponía antes, ¿verdad? Para que puedan tener un efecto no solamente en el presente, sino también en futuro, al futuro, para mejorar las condiciones y eliminar la discriminación contra las mujeres. Y por eso, pues, la igualdad es clave en este sentido, ¿verdad? Por último, pues voy cerrando y quiero mencionar aquí que existe una evidencia sobre, por ejemplo, el índice de desarrollo humano que está aquí en esta parte de la gráfica y el índice de desigualdad de género. Es decir, con esta gráfica nos evidencia, aquí está Guatemala y aquí podemos ver que no existe para lograr un desarrollo humano, si ven, es necesario tener una alta, o sea, disminuir, es que esta es la desigualdad de género, ¿verdad? Entonces, entre menos desigualdad hay, más alto es el desarrollo humano, ¿verdad? Entonces, aquí pues nuestra desigualdad es alta en nuestro caso y el desarrollo no es tan alto, sino es algo bajo. Entonces, digamos que ahí también hay bastante que trabajar, pero sí es importante pues decir esto, de que para que pueda haber igualdad y para que pueda haber desarrollo humano, tiene que haber igualdad. Si no, es muy difícil lograrlo. Y la otra cosa es dónde estamos como Guatemala, porque la mayoría pensamos que Guatemala está en Latinoamérica, ¿verdad? Y que Centroamérica, aquí que hay colegas de diferentes países y se dan cuenta, aquí está Centroamérica, hasta aquí llega, digamos, Nicaragua, aquí en este celestito. Y pensamos que Centroamérica está en la región latinoamericana, pero en realidad estamos más parecidos al África que a Latinoamérica, si se dan cuenta, ¿verdad? El único que está parecido a Centroamérica es Haití y aquí un espacio también, pero aquí está África, por ejemplo, y nos damos cuenta que hay mucho que avanzar porque realmente estamos en condiciones, no en condiciones latinoamericanas, estamos en condiciones como África, entonces hay muchas cosas que hacer para avanzar hacia la igualdad y al empoderamiento económico de las mujeres. Así es que por razones de tiempo que me otorgaron para hacer esta presentación, aquí me quedo y estoy abierta a las preguntas. Gracias, Eugenia, por su participación y qué interesante todo lo que nos compartió con el tema de género, ¿verdad? Y creo eso causó mucho impacto también aquí en los comentarios y pues voy pues también por lo mismo del tiempo, ¿verdad? Que tenemos una segunda ponencia también con el tema de legislación y programas para la mujer. Voy a hacer algunas preguntas, ¿verdad? De los que nos comparten aquí en el chat y nos preguntan. ¿Quién define esto? ¿Los hombres o las mismas mujeres? Me imagino que en el mismo tema de género. Lo definen las familias,
no solamente los hombres y no solamente las mujeres. Esto es, vamos a ponerlos en casos simples y sencillos, las familias, los gobiernos, las sociedades, ¿verdad? O sea, por ejemplo, les voy a poner este caso donde yo les contaba de esta comunidad donde a todas las mujeres les pegaban, ¿verdad? Era importante ahí no solamente, o sea, había una expectativa que eso era normal, o sea, por años, por toda una vida, eso era normal. Hasta que empezaron a aprender que vivir una vida libre de violencia, eso era un derecho que tenían, ¿verdad? Les tocó aprenderlo a las mujeres, pero también les costó aprenderlo a los hombres. Pero después de todo, de 2 años de trabajo, también les tocó aprenderlo a los niños. Entonces, por ponérselos en casos prácticos, una mujer que quería salir, tenían grupos de mujeres emprendedoras. Entonces, por ejemplo, había un grupo de shampoo, otro grupo de chocolate, otro grupo para hacer jabón, otro grupo que hacían dulces típicos, otro grupo hacía pasteles, etcétera. Entonces, las mujeres se juntaban con sus grupos y con sus grupos tenían 2 cosas. Uno, la producción del producto de su emprendimiento, y por el otro lado tenían cajas rurales de ahorro y crédito. Entonces, tenían como un mini banco, digamos, en su organización, ¿verdad? Entonces, que también se había apoyado a través del programa. Entonces, las mujeres iban a salir y al principio, por ejemplo, los roles de género estaban tan marcados que las mujeres llegaban temblando a las capacitaciones y pedían evidencia para llevar a sus casas, porque si el marido les miraba la evidencia y se daba cuenta que en realidad estaba en la capacitación, no le iba a pegar, pero si no se daba cuenta y ella no llevaba evidencia, sí le iba a pegar. Entonces era un caso era una comunidad demasiado machista, ¿verdad? Entonces se tuvo que empezar ahí a trabajar. Entonces ahí tuvimos que educar a los hombres, tuvimos que trabajar con las mujeres para enseñarles que era un derecho, como les decía al principio, vivir una vida libre de violencia, pero ellas también tuvieron que empezar, en primer lugar, a creérsela, en segundo lugar, a velar por eso dentro de su casa. En tercer lugar, les tocó empezar a enseñar a sus hijos, ¿verdad? Entonces, y además muchas, pues les tocó también contárselos a sus familiares, a sus amigas, etcétera. También trabajamos con ese gobierno local, digamos, entonces también todas esas cosas eran cuestiones nuevas, pero cuando todos como sociedad empezaron a ver, esto les estoy contando en 5 minutos, pero tomó 5 años, ¿verdad? Entonces, y algunos pues todavía seguían haciéndolo mal, pero algunos sí realmente muchísimo, se separó muchísimo la violencia contra la mujer. Entonces, eso es algo que no solamente es responsabilidad de uno o de otro, sino de todos, ¿verdad? Y por supuesto, hay situaciones muy lamentables para las mujeres, ¿verdad? Pero ahí es muy importante, es un sistema, como una visión sistémica con muchísimos actores involucrados, pero si, digamos, si en algún lado se tiene que comenzar, digamos, no es lo mismo cómo se aborda como, por ejemplo, como un programa de empoderamiento económico de mujeres, que si uno es gobierno local, que si alguien es, pero por ejemplo, a lo individual, cómo se enseñan a los hijos, por ejemplo, y cómo las mujeres empiezan a interactuar, y también pues ahí hay mucho trabajo que hacer con los hombres, muchísimo trabajo con nuevas masculinidades y pues mucho que educar y sensibilizar. A mí me llamó la atención porque uno pensaría que lo que pasa es que son malos y que les pegan. Tampoco voy a venir a abogar aquí por los hombres, pero también quiero decirles que algunos, como están acostumbrados a que así es, piensan que eso es lo normal. Y cuando en realidad entienden que eso no es lo normal, pues entonces algunos dejan de hacerlo. Entonces es una cuestión también como de ir avanzando en educar también y que todo el mundo participe. Súper, perfecto, Eugenia, de verdad que amplía mucho este tema, ¿verdad? Y creo que esto hasta se puede hacer un conversatorio a futuro, incluso con un tema específicamente con género. Bueno, tenemos aquí la participación, también nos levantan la manita. Voy a darle el tiempo a Norma Patricia y después continúa Luz Lima. Claro que sí. Adelante. Norma, adelante, puede aperturar su micrófono. Norma, no sé si nos escucha.
Bueno, si no, vamos a darle paso a Luz Lima. Adelante. Creo que ya no quieren hablar. Luz Lima, ¿nos escucha también? Bueno, si no, mientras ellas reactivan su micrófono, aquí tenemos una pregunta, creo que vamos a abordar la última pregunta, igual si no, pues podemos mandárselas por correo a Eugenia. Ella con mucho gusto nos compartió su presentación y alguien, las que estén interesadas, me pueden mandar un correo y yo con mucho gusto se las puedo compartir. Aquí dice Sara Palma, entonces lo que buscamos es esa igualdad más que la equidad. Son las dos cosas en realidad. Solo antes de dar la explicación, tal vez solamente mencionar que dicen que no pueden abrir el micrófono y que está bloqueado el micrófono y que por eso no pudieron hablar. Entonces voy a contestar esta, pero solo quería hacer el comentario. Rectifico. Son las dos cosas, les voy a decir. Son las dos cosas desde mi punto de vista. Por ejemplo, desde las mujeres trabajamos mucho la igualdad sustantiva porque tenemos que trabajar desde múltiples, con múltiples sectores, con múltiples actores y con diferentes resultados. En sí, ya tenemos una legislación, más que legislación, una normativa, al menos internacional, por ejemplo, la CEDAW, que ya vela y ya garantiza de manera normativa la igualdad y la no discriminación para las mujeres. Entonces, y además tenemos una política pública a través de la PNPDIM, donde ya existe, digamos, también la base de política pública y la base legal, si quieren verlo así, para avanzar para allá. Por el otro lado, ya existe toda la evidencia en números de la relación entre empoderamiento económico, por ejemplo, esto que les enseñaba de desarrollo humano, entre empoderamiento económico o entre eliminación de la desigualdad de género, y los avances económicos, políticos, sociales, digamos, todo eso existe. Eso ya existe evidencia, ya existen datos, ya existen números, ya existe legislación, etcétera. Pero entonces, digamos, desde ahí es avanzar en la igualdad, porque hay alguna legislación que no es, que sí es discriminatoria. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, el IX, quienes tienen seguro social, los hombres les pueden dar IX a las mujeres, pero las mujeres no les pueden dar IX a los hombres, por ejemplo. Ahí solo es un pequeñito ejemplo, pequeñito de legislación discriminatoria. Y hay así diferente legislación discriminatoria donde hay que seguir trabajando y seguir avanzando, ¿verdad? Y seguir trabajando también por los derechos humanos de las mujeres. Todo eso tiene que ver con igualdad, con igualdad sustantiva, ¿verdad? Y con poder avanzar para la igualdad sustantiva. Pero, por ejemplo, los servicios que da, les voy a poner un ejemplo, el Ministerio de Economía. Ahí, desde los servicios que se dan, es importante que tomen en cuenta cuestiones específicas de las mujeres, ¿verdad? Por ejemplo, que puedan hacer llegar los servicios, y no solo el Ministerio de Economía, sino servicios de educación con el Minedu, con el Ministerio de Salud, etcétera, que los servicios públicos, por ejemplo, de empresarialidad o servicios de educación o servicios de salud puedan llegar, por ejemplo, donde están las áreas con mujeres rurales, con mujeres indígenas, con todo tipo de mujeres, ¿verdad? Eso es clave y eso tiene que ver con equidad. Entonces, no es que haya uno mejor y otro peor, entonces, porque digamos que sí existe la pregunta de, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Trabajamos para la equidad o trabajamos para la igualdad? Yo creo que tenemos que trabajar desde la igualdad sustantiva, pero a la hora de implementar servicios públicos, a la hora de implementar proyectos de las cuestiones ya prácticas, también se vinculan con la equidad. Estos servicios tienen que ser equitativos, ¿verdad? Entonces no pelea un término con el otro, eso es importante decirlo. Son dos términos que están juntos, que son como primos, pero no pelean uno con el otro. Lo que pasa es que trabajar solo con la equidad no es suficiente, porque uno puede trabajar con equidad, pero no avanzar, por ejemplo, en esto que les decía, en leyes que discriminen a las mujeres, por ejemplo. Entonces también hay que trabajar desde ahí. O no puede quedar a merced de una funcionaria o de un funcionario público que, por ejemplo, el que sí cree en la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres lo va a hacer de una forma,
pero el que no cree lo va a hacer de otra forma. No, pues eso no debería de ser así, sino no importa quién quede, digamos, o quién tenga el poder, debería de realmente avanzarse para la igualdad y el empoderamiento económico de las mujeres, no importa si el funcionario cree o no cree en eso, ¿verdad? Entonces, todo eso es igualdad sustantiva. Ya el servicio en sí público que se dé tiene que ver con equidad, pero entonces por eso van de la mano y tienen que trabajarse conjuntamente. Muchas gracias. Ahora sí, Luz María, ya puede aperturar su micrófono. Adelante. Muchas gracias, Elisa, muy amable. Muchas gracias. Definitivamente una plática muy interesante, con datos de veras que nos llaman mucho la atención. Solo voy a... ¿Podemos desconectarnos de un dispositivo? Ahora sí me escuchan. Sí. Ahora sí, ya no hay rebote. Gracias. Creo que sí. Pues me llamó mucho la atención algunos aspectos que mencionaba Eugenia. Gracias, muy interesante. Yo trabajo en educación y cuando hablamos de esa equidad y esa justicia y poder cerrar esas brechas y evitar esas desigualdades de género, especialmente con las mujeres, pues es muy importante. Y sobre todo porque sentimos que en nuestra sociedad, una de las que más tienen que luchar, pues en este caso, pues somos las mujeres en muchos aspectos. Y yo siempre voy a referirme a algunas situaciones de educación. Teníamos más de 2 millones de niños y jóvenes fuera del sistema educativo. Y de esos 2 millones de niños que estaban fuera del sistema educativo, pues un poquito más del 50% son niñas, mujeres. Y ahorita consideramos que más o menos en tiempo de pandemia, porque no podemos hablar pospandemia aún, todavía estamos en pandemia, pero del año pasado para acá, más de más o menos como 160,000 niños dejaron la escuela. Y entre ellos, casi el 50%, un poquito más, son niñas, de las cuales jamás van a poder regresar a la escuela. Entonces sigue existiendo esa gran brecha entre niñas y niños, y sobre todo porque nuestras sociedades son marcadamente machistas. El niño sí sigue en la escuela, pero la niña no, se tiene que ir a emplear, se tiene que ir a trabajar, y ya va a ser difícil que pueda regresar a la escuela. Pero realmente esta es nuestra realidad. Pero no debemos de quedarnos únicamente para observar, sino que yo creo que todos estos procesos que se están haciendo, que se están validando, que se están realizando, porque pueden haber leyes nacionales e internacionales, pero seguirá siendo lastimada la niña, la mujer. Pero tenemos que ir haciendo esos cambios. Yo confío siempre en el poder que tenemos las mujeres de hacer cambios significativos. Y cuando decimos a cambiar, lo hacemos de una manera contundente. Y por eso es que el hecho de estar participando en estos procesos de formar a mujeres, yo durante mucho tiempo he estado trabajando en situaciones de formación, y especialmente en los últimos años como parte del grupo gestor de Quetzaltenango y ahora como representante del mismo en Remudel. Vemos la necesidad que tenemos de seguir aportando este fortalecimiento a las mujeres. Tenemos que ir educando a la mujer. Ella necesita sentirse independiente para no seguir agachando la cabecita, sino que ver que sí es útil. Y como usted mencionaba, 7 horas no remuneradas
Eso tiene un gran impacto. En el caso de las mujeres, yo recuerdo que cuando nosotros hacíamos diagnósticos rural participativo, una de las herramientas era el reloj de las 24 horas y la diferencia que existía al ver el reloj de las mujeres y de los hombres. La mujer empezaba a las 4 de la mañana, terminaba a las 11 de la noche. El hombre empezaba a las 6 de la mañana y 3 de la tarde ya estaba descansando. Entonces vemos esos roles tan diferentes, pero tenemos la voluntad de ir haciendo esos cambios significativos. Gracias por la información que nos ha dado. Sabemos que en este tiempo de pandemia, especialmente en educación, nosotros en Quetzaltenango tenemos uno de los clústeres más importantes que es educación, pero sin embargo, somos el departamento que más deserción escolar ha tenido a nivel primario de los últimos grados y a nivel básico y diversificado. Y generalmente las que han salido son las mujeres. Entonces, eso nos debe de dar un momento de reflexión para seguir apoyando estos procesos de cambio. Y yo creo que el papel que ustedes desarrollan, el papel que estamos haciendo en Remudel y en grupos gestores de empoderar a las mujeres es muy, muy importante. Así que muchas gracias por el espacio, gracias por la información. Perdón, pero no me dio, me dice que no tengo autorización para encender mi cámara o no sé, algo pasó ahí. Por eso no pude encender mi cámara, pero muchísimas gracias por la información. Muchísimas gracias, Luz. Yo creo que puso un ejemplo muy importante porque esa es la realidad del país y por supuesto allá en Quetzaltenango, pero en realidad de todo el país. Y yo creo que precisamente ese es uno de los grandes impactos de los roles de género, porque ¿por qué no mandan a las niñas a estudiar? En su mayoría porque las dejan haciendo el oficio de la casa, cuidando a sus hermanitos, etcétera. Y ahí es donde vemos por un lado el gran rol y la importancia de las mamás y de los papás en un hogar para mandar a ambos, a niñas y a niños a la escuela, pero también el rol tan importante, por ejemplo, el Ministerio de Educación y de todos los actores que estamos, ¿verdad? Ahí para fomentar que las niñas sigan yendo a la escuela, porque en realidad hicimos un estudio y en algún momento lo vamos a compartir porque acaba de salir, se acaba de publicar. Hicimos un estudio donde vimos la diferencia por quintiles de ingresos, es decir, de toda la población vimos la población por dependiendo cuántos ingresos tenía, lo dividimos en 5 y lo comparamos con la educación y en realidad la educación es clave. Si las niñas no se educan, no van a poder tener empoderamiento económico, no van a poder tener autonomía económica y eso es de los factores más importantes que tenemos que tomar en cuenta. Y por el otro lado, si alguien quiere hacer solo no un experimento, sino un análisis en su propia vida de cómo están los roles de género en el ámbito donde se desenvuelve, miren las horas de tiempo, cómo desde que se levantan hasta que se duermen durante 24 horas, cómo es el uso de tiempo propio versus el uso de tiempo de quienes viven con ustedes. Y ahí van a tener una idea aproximada de qué tanto hay igualdad o no hay igualdad y qué tanto hay empoderamiento y no empoderamiento, ¿verdad? Entonces, sí, podríamos seguir hablando toda la tarde, pero sé que hay restricciones del tiempo. Sí, pues muchas gracias a todos. No sé si Norma podemos dejar su pregunta o quisiera hacer un comentario rápidamente, ya que pues tenemos a la siguiente ponencia que nos está esperando. Buenas tardes. Sí, adelante. Buenas tardes. La escuchamos. Felicitar a la LICDA por la ponencia y sobre todo, pues ella hablaba de la igualdad de género, pues me llamó la atención porque acá les saludo desde San Antonio Suchitepec, que es la tierra del venado. Solo para hacerles ahí sí que un comentario y pedirles un consejo así rápidamente. ¿Qué pasa con nuestras áreas rurales que a veces, cuál es el consejo de la LICDA, ¿va? Para poder erradicar el machismo que existe en los hombres? Y si logramos verlo desde el punto de vista, se da más en las áreas rurales y por qué no decirlo acá, ¿verdad?
Entonces, para ver de cómo orientar nosotros a las mujeres, va dentro de las organizaciones, y porque a veces tenemos ese cierto tabú, ¿verdad? Que suele suceder de que lo que el hombre diga, pues eso se hace y que las mujeres pues no pueden tomar decisiones por sí mismas, ¿va? Entonces, mi situación es cómo abordar ese tema o cómo hacerlas entrar a ellas en razón, ¿verdad? De que nosotros también tenemos nuestras propias obligaciones y nuestros propios derechos como mujeres, ¿no? Gracias, Norma. La verdad es que ojalá fuera tan fácil poder decir, hagan esto y ahí se les va a acabar el machismo. No es tan fácil, pero yo le doy como recomendación 3 cosas. 1, que las mujeres conozcan sus derechos. 2, que las mujeres se eduquen y que las niñas se eduquen. Y 3, que miren la forma de poder generar ingresos, porque no es lo mismo, o sea, una mujer se empodera mucho más y logra en realidad poder tener una independencia o una autonomía económica, entonces es más fácil para ella salir de círculos de violencia, por ejemplo, y los hombres también empiezan a aprender cuando los hombres empiezan a ver que las mujeres empiezan a generar ingresos y empiezan a tener más ingresos. También, al principio se enojan muchos, la verdad al principio se enojan, pero conforme se dan cuenta que es de beneficio para ellas, pero también para la familia completa, entonces empiezan a haber cambios donde los hombres están más dispuestos a hacer más tareas del hogar, ya no son tan machistas para que las mujeres puedan salir libremente, etcétera. Y por supuesto, yo le diría, hay que trabajar con los hombres para enseñarles y para abordar desde nuevas masculinidades. Eso es tal vez una de las cosas más importantes porque es importante avanzar también para que los mismos hombres conozcan los derechos de las mujeres y que sepan que lo que están haciendo no está bien, ¿verdad? Pero hay un trabajo articulado con las direcciones municipales de la mujer, con las actoras encargadas de las rutas de derivación de la violencia, con servicios que tengan a nivel local, digamos, quienes prestan servicios, por ejemplo, hay lugares donde hay promipymes o donde hay servicios de desarrollo empresarial, ya sea del gobierno o a veces hay incubadoras que no son del gobierno, pero que existen los servicios de desarrollo empresarial. Entonces, en ese sentido, pues que avancen como desde todos esos lados, pero los ingresos son bien importantes y la educación también. No voy a poder seguir hablando porque me parece que ya la otra ponente está aquí, así es que yo no me queda más que agradecerles su tiempo de haber escuchado, decirles que yo ya envié la presentación para que Lisa se las pueda compartir a quienes estén interesadas. Entonces, quiero decirles que estoy a las órdenes, que les deseo lo mejor y que vale la pena seguir trabajando por la igualdad y el empoderamiento económico de las mujeres. En realidad, tenemos que ser solidarias entre nosotras y tenemos que tener sororidad y solidaridad también para ayudarnos y estoy segura pues que Guatemala puede mejorar y las vidas de todas las mujeres pueden mejorar, pero hay mucho trabajo por hacer todavía, así es que muchísimas gracias por escucharme y les deseo éxitos en todo su diplomado. Muchas gracias. Gracias, Eugenia. Pues a todas las participantes, ¿verdad? Reaccionemos con esas palmas, esos aplausos a Eugenia por la gran ponencia que nos dio el día de hoy. Agradecemos también el apoyo de ONU Mujeres para el desarrollo de este diplomado y pues empoderar mucho más a las mujeres, como usted lo decía. Y pues sí, ¿verdad? Tenemos que darle continuidad a nuestra agenda, ya que también pues nuestra siguiente ponente pues ya está lista, ya está en tiempo también y emocionada de compartirles con ustedes este tema de los programas de desarrollo a favor, de la mujer. Y pues voy a darle inicio, ¿verdad? Y participación a la licenciada Marcia Arévalo. Ella es magíster en Administración de Negocios, tiene una especialidad en negocios y es licenciada en Administración de Empresas y ha tenido participación y ha interactuado con proyectos a favor del desarrollo de la mujer. Y pues hoy le dejo el espacio a Marcia para que ella nos comparta y ya pueda presentarnos el tema de hoy. Bienvenida. Muy bien. Solamente quisiera que me confirmaran el audio, el video, ¿están viendo bien? ¿Están escuchando bien para proceder a compartir mi presentación? Sí, Marcia, muchas gracias. Muy bien, pues antes que nada, muchísimo gusto de poder acompañarlos esta tarde. La verdad es de que, como les platicaba Elisa,
Estoy muy contenta de compartir con ustedes este espacio, ¿verdad? Yo sé que, como decía ella, ya se nos ha ido haciendo interesantes. Las mujeres podemos darnos cuenta de los grandes retos que tenemos a nivel personal, a nivel institucional, a nivel nacional, ¿verdad? E incluso precisamente, como mencionaba la licenciada Eugenia, ¿verdad? Qué importante es que nosotras realmente apoyemos el tema del empoderamiento económico. Porque recuérdense ustedes que si bien es cierto, esta tarde yo quiero compartir con ustedes un poquito de los temas, precisamente como el marco, ¿verdad? Legal o la parte de programas que están apoyando el desarrollo de la mujer. Igual, ¿verdad? Este diplomado está enfocado básicamente en el empoderamiento económico tan importante, precisamente de esa parte importante, ¿verdad? De generar ingresos, porque es, como decía la licenciada Eugenia, una de las autonomías importantes a trabajar, ¿verdad? Para poder obtener resultados. Así que para iniciar, pues quiero felicitarlas a todas y cada una de ustedes por estar esta tarde aquí. Sean ustedes bienvenidas. Nos sentimos muy contentas de ver a mujeres también comprometidas precisamente a trabajar arduamente. Somos nosotros esas antorchas, ¿verdad? Que vamos a llevar esa luz encendida hacia todos esos espacios que tanto se requieren, ¿verdad? Como dicen ustedes y mencionaban hace un momento, qué difícil es ir cerrando, ¿verdad? Estas brechas de machismo, ir cerrando todas esas formas de violencia, esa falta de oportunidades, ¿verdad? Como, en realidad, como les digo, es un reto muy grande. Sin embargo, esta tarde yo voy a tener a bien compartir con ustedes un poquito, la verdad voy a ir un poquito rápido porque sé que ustedes, pues en temas de virtualidad, pues hay un momento en el que uno ya luego de 2 horas empieza a perder la paciencia, pero créanme que yo quiero compartir con ustedes un poquito de la importancia que tiene conocer cuáles son los marcos legislativos, ¿verdad? O más bien sobre qué base precisamente en Guatemala específicamente, qué programas se trabajan a favor. Como decía Lisa, mi nombre es Marcia Arévalo y esta tarde estoy muy gustosa de compartir con ustedes. Les comento que soy parte integrante del grupo gestor de la Cintal de Retauleu. Así que mis felicitaciones para la red de mujeres, ¿verdad? Que esta tarde está compartiendo con ustedes esto. Fíjense que antes de que nos involucremos al 100%, ¿verdad? En lo que es precisamente ese marco, ¿verdad? Legal, esos programas de apoyo al fortalecimiento de la mujer, me gustaría comenzar precisamente para darle la importancia y revestir realmente de importancia a nivel global, ¿verdad? La igualdad de género. Vean ustedes que, yo sé que ustedes conocen un poquito los famosos ODS, ¿verdad? Que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que básicamente las Naciones Unidas ha establecido 193 naciones reunidas para establecer estos 17 objetivos, ¿verdad? De desarrollo sostenible. Dentro de estos, ustedes pueden ver, yo les estoy señalando con mi puntero precisamente la importancia de la igualdad de género. Porque como ven ustedes, no solo como un derecho humano fundamental, ¿verdad? Sino también como la base necesaria para lograr un mundo pacífico, un mundo próspero, un mundo sostenible. Entonces vean ustedes qué importancia, ¿verdad? Realmente tiene que nosotros realmente nos enfoquemos y que todas las políticas, programas, planes y todas las instituciones a nivel público, a nivel privado, estén enfocadas precisamente, ¿verdad? En lograr esta igualdad de género. Como ustedes pueden ver aquí, no puede existir un desarrollo sostenible si no se afrontan obstáculos tangibles e intangibles. Eso quiere decir lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Y que vean algo interesantísimo, que impiden que la mitad de la población progrese. Y es que a mí lo que me encanta de este tema del fortalecimiento económico es esto precisamente, ¿verdad? Que las mujeres, y voy a cerrar este seminario, ya se van a dar cuenta ustedes con una última lámina, en donde el propio presidente del Banco Mundial resalta la importancia de que las mujeres generemos, ¿verdad? Precisamente esos ingresos, logremos esa autonomía económica, ¿verdad? Precisamente para aportar, para lograr precisamente ocupar esos espacios y ese lugar que nosotros queremos para precisamente alcanzar la igualdad de género. Así que, como les venía mencionando, básicamente nosotros nos vamos a enfocar en esta parte legal, ¿verdad? Y fíjense que para dar inicio, yo quise incluir este
Mateo a irnos platicando precisamente sobre las instancias más importantes de este eje tan importante. Y recuerden ustedes que nosotros tenemos, ¿verdad? Si nos fuéramos únicamente convencionales, precisamente yo les compartía al inicio, todo lo que se ha desglosado a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, recuérdense el número 5, ¿verdad? Que estamos hablando del tema de igualdad de género. En Guatemala, como ustedes ven, y probablemente muchas de ustedes conozcan, ¿verdad? Esta pirámide, esta jerarquía de leyes, reglamentos, ¿verdad? Y como ustedes ven, la Constitución Política de la República de Guatemala, nuestra Carta Magna, es básicamente, ¿verdad? La máxima, digamos, en donde se establece todos los temas y que no hay, como ustedes lo conocen, como ustedes saben, no hay nada que esté por encima de nuestra Constitución Política, ¿verdad? Sin embargo, dentro de esto podríamos revestir la importancia de los tratados internacionales, especialmente en temas de derechos humanos, ¿verdad? Y por supuesto dentro de esto, todas las formas de violencia contra la mujer, apoyo, reducción de pobreza, ya vamos a ir viendo sobre muchos de los ejes en los cuales se enfocan estos tratados internacionales. Luego, como ustedes ven, basado en esto, se viene desglosando las leyes constitucionales, las leyes ordinarias, los decretos del Congreso que le dan forma a las secretarías, a los programas, a los proyectos que uno puede ver de desarrollo y de apoyo a la mujer en Guatemala, y así sucesivamente podemos ir encontrando, ¿verdad? Esa jerarquía de cómo nosotros podemos encontrar esto. Ahora, fíjense que si nos pusiéramos a hablar un poquito, ¿verdad? Sobre desde cuándo se empieza ya a ver programas, de ver legislación en apoyo específicamente de la mujer, yo les coloco aquí precisamente dentro de esta imagen, ¿verdad? Para hacer, digamos, alusión a la firma de los acuerdos de paz, que para las personas que no conocen un poquito, ¿verdad? De nuestros temas históricos, porque veía incluso que fantástico que tengamos participantes de otros países, ¿verdad? En este caso hablaban personas de Nicaragua, probablemente tengamos aquí participantes también de otros países, y nos sentimos felices de compartir con ustedes. Nosotros en Guatemala les comentamos que estuvimos luego de una lucha interna, ¿verdad? Que duró más de 36 años. Pues nosotros, a partir de los acuerdos de paz, se empiezan, como ustedes ven aquí, es el primer acuerdo de paz que aborda la violencia contra las mujeres. Ya dentro de estos acuerdos se empiezan, ¿verdad?, precisamente a mencionar ejes, políticas, ¿verdad?, que se empezaron a desprender precisamente para darle, para buscar un marco de actuación en lo que es el tema de apoyo a las mujeres. Como les mencionaba, esto para ustedes, para las que no lo sepan, nosotros esto estamos hablando a partir del año de 1996, ¿verdad? Y se crearon muchos mecanismos, como ustedes pueden ver aquí, de desarrollo integral en las mujeres, como mencionábamos dentro de los ejes: violencia intrafamiliar, ¿verdad? Violencia sexual, trata, explotación, femicidio y otras formas de violencia también. Aquí es en donde incluso la licenciada Eugenia les mencionaba la Política Nacional para la Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres, ¿verdad? Ahí tiene las siglas, pues ustedes en textos, en blogs, van a encontrar ustedes, ¿verdad? Que cuando se está refiriendo a la Política Nacional y Promoción de las Mujeres, pues se va a abreviar de esta manera. Pero qué importante que sepamos, ¿verdad? Que a pesar de que nos hace falta muchísimo, realmente a partir de aquí podríamos decir que empezamos a ver, ¿verdad?, como ciertos avances. Aquí les coloco yo algunos, ¿verdad?, de los temas globales que se tratan dentro del acuerdo de paz. Y, por supuesto, aquí pueden ver ustedes, conocer la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos, reconocimiento de identidad y derechos de los pueblos. Y dentro de esto, ¿verdad?, específicamente se empieza ya a esbozar la importancia, ¿verdad?, de diseñar políticas y programas que estén enfocados en el apoyo al desarrollo integral de las mujeres. Como veíamos, entonces, el trabajo de la Secretaría surge a raíz, ¿verdad?, de estos compromisos que se surgieron a través del acuerdo de paz, de los acuerdos de paz. Sin embargo, como ustedes saben, también por parte de convenciones, convenios y declaraciones internacionales, en donde se reconoce la necesidad urgente de tomar medidas a favor de las mujeres. Incluso vean, yo aquí les coloco CEPREM, que es la Secretaría Presidencial de la Mujer,
¿verdad? Que trabaja básicamente sobre esta política. Y aquí yo les coloco incluso una imagen, ¿verdad? De cómo la Secretaría constantemente aborda, ¿verdad? Temas. Aquí vemos ya, digamos, asuntos más de temas inclusivos, ¿verdad? De cómo podemos ir acabando con todas estas formas de discriminación incluso, ¿verdad? Y como ustedes ven, pues a partir de ahí ya se empiezan, ¿verdad? La Secretaría Presidencial de la Mujer, que como dijimos es la entidad asesora y coordinadora que promueve el desarrollo integral de las mujeres en Guatemala. Y por supuesto, como ustedes ven aquí, yo les coloco, ¿verdad? Es importante que nosotros a veces encontramos los logos, ¿verdad? Y incluso encontramos las siglas de CEPREM y a veces no conocemos de dónde surgió, a base de qué política o de dónde es que existen estas iniciativas o como muchas de las actividades que uno ve en todo tipo de proyectos o en todo tipo digamos, de iniciativas que se den en favor de la mujer. Fíjense que quiero comentarles un poquito precisamente sobre el tema de género, ¿verdad? De mi experiencia. Como les comentaba Elisa al inicio, he estado involucrada, fíjense que yo trabajé para un programa de la Unión Europea. Esto fue en el año 2000, ¿verdad? Imagínense, estamos hablando hace más de 20 años, cuando las instituciones que trabajaban precisamente programas que estaban enfocados en disminuir la pobreza, ¿verdad? Y mejorar los índices de desarrollo humano dentro de especialmente en los departamentos, ¿verdad? Más afectados por el conflicto armado. Y les estoy hablando yo de Quiché, ¿verdad? Un departamento que nosotros tenemos en Guatemala, un departamento con una extensión territorial amplia, pero con índices de pobreza altísimos. Y por supuesto, recuerden ustedes que todos estos temas, ¿verdad? Están completamente asociados a mujeres indígenas, vulnerables, con falta de oportunidades, falta de educación y como ustedes sabrán, pues muchos programas se establecieron específicamente dentro de estas áreas. Y quiero contarles mi experiencia, ¿verdad? Yo les digo que, como estamos hablando de hace 20 años, cuando se empezaba a hablar de género, y cuando yo incluso les puedo comentar que todavía ahorita para platicarles un poquito a ustedes de estos temas, estuve buscando mis folletos y todavía tengo el primer diplomado de género hace más de 20 años, que yo tuve la oportunidad de empezar a hacer ese cambio de paradigma, porque fíjense que la licenciada Eugenia mencionaba algo importante. A veces nosotros, por desconocimiento, porque es parte de la cultura, ¿verdad? Nosotros creemos que es una forma normal de vivir. Sin embargo, cuando uno tiene, como les decía, en este caso, todas y cada una de ustedes y todas nosotras que hemos recibido que hemos tenido acceso a oportunidades, a estudio, ¿verdad? Que hemos tenido acceso a generar ingresos, que hemos logrado una independencia económica, ¿verdad? De todo sentido, estamos obligadas, como les decía al inicio, estimadas participantes, a hacer esas antorchas encendidas y llevar, ¿verdad? Cada espacio desde donde nosotros estemos, en el lugar en el que estemos, si somos, no importa, ¿verdad? Como vemos, en Guatemala tenemos esa pésima cultura de demeritar el trabajo doméstico, ¿verdad? Es más, se cree, ¿verdad? O está dentro de nuestra cultura que sea un asunto sin ningún valor económico, ¿verdad? Sin embargo, pues esto es algo de lo que definitivamente tiene que ir cambiando. Y como decimos, ¿verdad? Somos nosotras las llamadas, las obligadas a llevar, ¿verdad? Todos estos conocimientos, a buscar el apoyo para poder buscar, ¿verdad? Y para poder llevar precisamente a mujeres a este empoderamiento tan importante, tan necesario y que es clave para el desarrollo de un territorio a nivel local, a nivel regional y, por qué no digamos, a nivel de Guatemala, ¿verdad? Entonces, hablando un poquito sobre la política, porque vean ustedes, estamos hablando sobre marcos, ¿verdad? Que prácticamente avances en marcos legislativos. Y como vemos aquí, hablando de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres, precisamente yo les comparto aquí un poquito una portada, ¿verdad? Donde se establece las dos situaciones de las que les hablaba la licenciada Eugenia en su disertación acerca de la Política Nacional de Promoción que nosotros tenemos en Guatemala y que se acompaña, como yo les estoy mencionando en este momento, resaltando con mi puntero, un plan de equidad de oportunidades. Ahora vean, esto es importante que nosotros sepamos que se programó desde el año 2008,
¿verdad? Y que establece líneas de acción y de seguimiento hasta el año 2023. Ahora estamos en el año 2021. Estamos muy cerca, ¿verdad?, de medir hasta dónde hemos podido avanzar con este plan. Recuérdense que un plan, ¿qué tiene un plan? Tiene objetivos, tiene acciones, tiene responsables, tiene metas, tiene indicadores, ¿verdad? Y como les digo, hemos avanzado, pero el trabajo que hay que hacer verdaderamente es muy grande. Incluso nosotros desde nuestras casas podemos ir haciendo ese cambio de paradigmas. Fíjense que tuvimos la oportunidad nosotros de facilitar un diplomado también parecido a este de parte del grupo gestor de la Cintal, y ahí era, fíjense, donde incluso les comento, yo me sensibilicé aún más, porque no es posible que nosotros estemos hablando de género, ¿verdad? Y que nosotros promovamos la igualdad en los géneros, que busquemos el empoderamiento de la mujer si en nuestras propias casas nosotros no estamos haciendo algo precisamente para lograr nuestros objetivos, ¿verdad? Entonces, desde casa, como les decía, desde donde nosotros estemos, siempre tenemos que buscar, ¿verdad?, el apoyo y cómo podemos nosotros colaborar desde lo que hagamos para lograr este desarrollo integral de las mujeres. Ahora, como vean, estamos hablando nosotros precisamente sobre la importancia y cómo la norma, ¿verdad?, cómo es el marco, como veíamos, ¿verdad?, el marco legislativo que promueve acceso a todas las acciones y líneas que se van dando ya a través de instituciones y de programas. Como ven aquí, a través del desarrollo de estas políticas públicas, recuérdense que estamos hablando de políticas de Estado, permiten un mejor desempeño gubernamental. Este es el propósito, ¿verdad?, de hacer líneas de acción. Recuérdense que una política, si habláramos, ¿qué es una política en cuanto a temas administrativos? Una política es una guía de acción que orienta un comportamiento. Entonces, por eso los estados, ¿verdad?, delinean sus políticas para poder tener un mejor desempeño, ¿verdad?, y poder llevar sus líneas de acción, sus recursos humanos, recursos financieros, enfocados en las auténticas necesidades de las poblaciones. Aquí es en donde surge, miren qué interesante, el tema de desarrollo económico local, porque nosotros somos responsables de nuestro territorio, ¿verdad? Y tenemos que participar. La participación ciudadana, estimadas participantes, es un tema clave en cuanto al desarrollo económico de las mujeres en este país. Tenemos nosotros, fíjense que a veces hacemos de cuenta, ¿verdad?, que siempre estamos quejándonos, pero realmente nosotros también estamos llamadas a la participación, porque eso va a ser clave para ocupar espacios importantes y que podamos nosotros ir desarrollando y logrando ese empoderamiento económico. Como les mencionaba, veníamos hablando del marco de actuación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo y a la vez el Plan de Equidades. Entonces, fíjense que a mí, pensando un poquito en lo que quería compartir con ustedes y porque he estado en muchos diplomados y a veces a mí me hubiera gustado, ¿verdad?, y que se enfocaran un poquito porque a veces nosotros manejamos ciertos conceptos, pero es importante que nosotros conozcamos cómo es la estructura lógica de una planeación. Y vean ustedes, como les decía, es interesante conocer que de esa política, dijimos que una política era precisamente una guía de actuación, de aquí es en donde se desprenden, por favor enfóquense en este cuadrito, direcciones estratégicas, grandes orientaciones de gobierno, intenciones a largo plazo, porque vean ustedes, ¿verdad?, el marco de actuación, dijimos 2008-2023. Entonces esa es lo importante de entender qué significa una política y cómo la política orienta, ¿verdad?, las líneas de acción. Y es importante que esto vaya enfocado, ¿verdad?, como les dijimos, en las auténticas necesidades de un lugar, porque fíjense que nos platicaba la licenciada Eugenia sobre todas estas, cómo vinculamos, ¿verdad?, todas las instituciones, las organizaciones que hay en un lugar para que éstas faciliten el desarrollo, ¿verdad?, porque nosotros tenemos que enfocar o priorizar en las necesidades para lograr el desarrollo económico local. Entonces es importante que todas estas acciones se desprendan de una política. Y vean, quiero compartir con ustedes entonces que de una política se desprende un plan. ¿Qué es un plan? Como decíamos, es un documento sistemático y analítico que atiende objetivos territoriales de desarrollo. Relaciona objetivos con asignación de recursos y contiene una visión de largo plazo también, ¿verdad? Entonces, ustedes por eso pueden ver que de las políticas se van desprendiendo planes, porque los planes pues van sistemáticamente orientando, ¿verdad?, los objetivos.
De los planes, el gobierno, ¿verdad?, va desarrollando programas, porque un plan es más global, un programa se va haciendo cada vez más específico. Y un programa es un conjunto coordinado y ordenado de proyectos orientados hacia un mismo fin. Y ya tiene la característica de ser a mediano plazo, ¿verdad? Hay programas, muchísimos programas ubicados en favor de la mujer en distintos lugares de Guatemala, ¿verdad? Con acciones y líneas más concretas y delineadas a un mediano plazo, ¿verdad? Acciones a 5 años y no como una política, ¿verdad? Que su característica es que es a largo plazo. De los programas se desprenden proyectos específicos, ¿verdad? Por eso es de que no pudiéramos hablar completamente de todas esas instituciones que apoyan el desarrollo económico en los territorios, porque se dan cuenta ustedes que varía, ¿verdad? Incluso a veces se toma como un indicador pobreza, ¿verdad? O poca participación ciudadana. Vean ustedes cuál es la representación de mujeres en el Congreso, ¿verdad? Y así muchos espacios importantes que tenemos que trabajar para poder participar en esto. Entonces, quiero compartir con ustedes los ejes de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral. De los ejes, podríamos decir que un eje es un factor, ¿verdad? Entonces, los ejes sobre los que se trabaja en la política en Guatemala es el eje de desarrollo económico y productivo con equidad, vean que aquí hay una palabra clave, eje de recursos naturales, tierra y vivienda, eje de equidad educativa con pertinencia cultural, que es importante atender aspectos culturales, ¿verdad? Dentro de una política y atender este factor. Desarrollo de salud con pertinencia cultural, también respetando, ¿verdad?, las cuestiones culturales de cada territorio. Un eje de erradicación de la violencia contra las mujeres, un factor clave, ¿verdad? Se van a dar cuenta ustedes que también existe una política nacional que ya va enfocada en disminuir precisamente la violencia contra las mujeres. El eje de equidad jurídica, eje de racismo y discriminación contra las mujeres, eje de equidad de identidad en el desarrollo, en la equidad laboral. Qué importante. Y miren, si ustedes me preguntaran a mí, yo soy muy bendecida de haber tenido oportunidades, ¿verdad?, de accesar a distintos trabajos, a distintas oportunidades. Sin embargo, déjenme decirles que pese, ¿verdad? Y les voy a comentar esta experiencia. Hace 15 años, un poquito, sí, quizás 15 años, me topé, ¿verdad? Yo era asistente, fíjense, en un puesto. Y mi jefe pues renunció, pero él antes de renunciar me dice, mire Marcia, usted tiene que quedarse en mi puesto, la persona que más conoce, ¿verdad?, el tema aquí es usted, que cumplía con los requisitos del puesto, con la experiencia, con la formación académica, y entonces todo estaba dado para que yo me quedara en el puesto. Pero fíjense que cuando mi jefe en ese entonces se retiró, ¿verdad?, me llamaron a mí de parte de él, y era una institución de Estado, ¿verdad? Mire, fíjese que nosotros necesitamos que usted atienda, ¿verdad? Porque el puesto que sabemos que usted conoce, cómo se maneja, incluso pesaría muchos datos, ¿verdad? Que en ese entonces yo manejaba. Y lo primero que hicieron fue bajarme el salario a la mitad, ¿verdad? Fue la primera situación y me dijeron, sí, porque fíjense que ahí habían jefes de unidades y de departamentos y todos eran hombres, ¿verdad? Entonces, no estaban preparados y ¿saben qué es lo que yo les quiero comentar de esto? Que era un programa de desarrollo integral que trabajaba crédito, que trabajaba microempresa, que trabajaba fortalecimiento comunitario en los distintos lugares en donde tenía presencia el programa. Y trabajábamos, ya empezaban los esbozos a tener un género y empezar a trabajar sobre esto, ¿verdad? Pero sin embargo, fíjense que sí, lo único es que ahora el puesto va a ser así y las condiciones laborales son estas, ¿verdad? Entonces, un primer choque, ¿verdad? Y una experiencia que yo les puedo decir que viví, ¿verdad? Y que a partir de ahí fue algo que a mí me sensibilizó, me comprometió y lejos, ¿verdad? De decir, bueno, sí, qué mal, fue algo que yo quise demostrar cada vez, ¿verdad? Cuánto podía yo como mujer dar, ¿verdad? De mí, y a eso es a lo que le llamamos empoderamiento, ¿verdad? Sentirse con las capacidades y prepararse para esas oportunidades, ¿verdad? Y es lo que nosotros, como les digo, tenemos que luchar por el acceso a la educación. Como bien decía nuestra estimada participante y miembro de Remudel, que nos comentaba la experiencia, el acceso a la educación es básico, ¿verdad? Y realmente necesitamos trabajar este aspecto clave dentro de lo que es el tema de mujeres. Como les mencionaba, participación sociopolítica y identidad cultural de las mujeres mayas. Entonces vean
Tenemos que tener conocimiento también para empoderarnos sobre cuáles son esos ejes, ¿verdad? ¿Qué aspectos específicamente trabaja esa política? De repente y podemos nosotros en nuestros propios espacios ir apoyando ciertos ejes, ¿verdad? Que podemos ver que son muy necesarios. Les mencionaba también, ¿verdad? Lo sensible que es el tema de la violencia, ¿verdad? Y para eso es que me gustaría que ustedes, yo sé que muchas de ustedes manejan muy bien estos temas, estamos haciendo un recordatorio, o más bien en algunos casos pues estamos conociendo un poquito sobre las políticas, en este caso la política nacional, ¿verdad? De prevención contra la violencia. Y vean ustedes, es un marco que está entre 2014 a 2034. Esta política incluye un eje de prevención de la violencia contra la mujer y vean qué instituciones están involucradas: el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y el organismo judicial, porque son instituciones que prácticamente van a ser claves, ¿verdad? Para poder avanzar en temas, ¿verdad? De derechos de las mujeres y derechos elementales, derechos básicos, ¿verdad? Como incluso el derecho a la vida, que podemos ver, y fíjense que necesitaríamos horas para poder ir viendo temas, ¿verdad? Tan sensibles, estadísticas tan sensibles en cuanto al poco respeto, ¿verdad? Que se tiene por la vida de las mujeres, seguir cambiando precisamente, como ven ustedes, darle continuidad a los procesos de incorporación desde una perspectiva de derechos humanos, como les digo, derechos básicos, ¿verdad? Tanto a través de la política de género como el fortalecimiento de las judicaturas especializadas en femicidio. Y miren, como era un tema clave y algo, ¿verdad?, que tenemos que conocer nosotras, quise que ustedes reforzaran el concepto de femicidio, y es muerte violenta de una mujer ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres en ejercicio del poder de género en contra de las mujeres. Entonces, vean ustedes, hay una política, ¿verdad? Como les digo, no vivimos en las condiciones que nosotros quisiéramos, hemos ido avanzando, los retos son grandes, pero lo importante aquí para lograr nosotros ese empoderamiento es conocer, ¿verdad? Esos marcos, esas instituciones, y por eso es que ustedes ven que este tipo de temas se incluye en la currícula de un diplomado como este. ¿Qué otras instituciones y que incluso fueron también, prácticamente se conformaron, ¿verdad?, luego de la firma de los acuerdos de paz? Porque les puedo decir que esta agenda articulada de mujeres mayas, garífunas y xincas de Guatemala, precisamente también fue conformada precisamente, ¿verdad?, a través de los acuerdos de paz y luego del enfrentamiento interno que nosotros tuvimos en Guatemala. Y fíjense que en el caso de esta agenda o de esta agrupación de mujeres, es un proceso incluso histórico, ¿verdad?, en el consenso global de las mujeres indígenas, porque precisamente, como les digo, es un tema que nosotros, por ser un país, ¿verdad?, multiétnico, pluricultural, y tenemos muchas características que nos hacen un país muy especial. Vean ustedes cuántos idiomas, ¿verdad? Entonces, realmente es un reto muy grande, porque necesitamos articular, ¿verdad? Y darle toda la importancia, darle toda la, realmente fortalecer cada uno de estos grupos atendiendo las particularidades culturales que nosotros tenemos en nuestro propio territorio. Vean ustedes, les comento, por ejemplo, en el área Ixil, que es un área del departamento del Quiché, ¿verdad? Son municipios, se le llama Triángulo Ixil porque es precisamente, ¿verdad?, los 3 municipios conforman un triángulo. Y quiero comentarles, uno de los municipios más golpeados por la violencia, ¿verdad?, y del conflicto armado, todavía se viven secuelas de guerra. Y sin embargo, ven ustedes particularidades, que estando los municipios realmente no están tan distantes, se hablan distintos idiomas en menos, ¿verdad?, de 30, 40 kilómetros, lo diferencia uno de otro, y sin embargo hablamos de características de una cultura distinta. Entonces, este tipo, ¿verdad?, de organizaciones tiene, como incluso ustedes pueden ver su nombre, es una agenda articulada, ¿verdad?, de mujeres que atienden características especiales. Vean ustedes cómo podemos nosotros juzgar a una persona que no, ¿verdad?, que haya un juzgador que no hable su propio idioma, porque en realidad incluso en Guatemala han visto ustedes que hay casos en donde incluso tiene que haber un intérprete para poder juzgar de una manera justa, ¿verdad?, a una persona que probablemente ni siquiera conozca de qué se le está acusando. Entonces, aunque ustedes no lo crean, en pleno siglo XXI todavía vivimos ante estas necesidades, ¿verdad? Y como ven ustedes, es importante fortalecer esa política en todo nivel.
¿Qué otra institución, qué otro programa, qué otro apoyo encontramos nosotros aquí en Guatemala? La Defensoría de la Mujer Indígena, la famosa DEMI, ¿verdad que ustedes la han escuchado? El propósito de la DEMI es proporcionar atención y servicio social a las mujeres indígenas víctimas de violencia, malos tratos, discriminación, acoso sexual y otras violencias a sus derechos y dar seguimiento a los casos que sean planteados, ¿verdad? Entonces, ven ustedes aquí, ¿verdad? Como vemos la imagen y el logotipo de la DEMI, ¿verdad? Precisamente romper con todas esas cadenas y todas esas ataduras. Hay mucho, el trabajo, como les menciono, es grande. Nosotros somos un país con muchos retos, especialmente por nuestros temas de cultura, pero yo sé, ¿verdad? Que en todos estos espacios en los que nosotros estamos, tenemos la posibilidad de ir haciendo el cambio. Y recuérdense que el cambio incluso es personal. Fíjense que ustedes no me lo van a creer, pero yo les quiero comentar esta experiencia. En el diplomado de género que nosotros tuvimos, fíjense que no me recuerdo la fecha, si fue este año o fue el año pasado, de repente por ahí en el chat no me lo confirman, pero fíjense que ese diplomado fue clave y yo digo, sí se hace el cambio, porque fíjense que nos mencionaba una disertante, ¿verdad? Que el cambio tiene que ser desde nuestras casas. Y fíjense que yo muy feliz ahora y quiero contarles que yo ahora me siento orgullosa de decirles, fíjense que a partir de ese diplomado, mi hijo sabe hacer un pichel de fresco en mi casa. Mi hijo sabe hacer se sabe hacer su propio sándwich, o incluso ya sabe encender la estufa y me dice, mira cómo se hace para darle la vuelta al huevo cuando ya se está friendo. Pero miren, ustedes no saben qué orgullosa me siento yo de ir haciendo ese cambio de paradigmas, porque a veces nosotros incluso estando en temas de género, estando en instituciones que apoyan el género, no lo estamos viviendo en nuestras propias casas. Entonces el cambio es personal, ¿verdad? Podemos nosotros desde el lugar en donde estemos ir haciendo ese cambio tan necesario, ¿verdad? ¿Qué otro? Y como les digo, estimados participantes, realmente es imposible hablar de todos estos programas a favor del desarrollo de la mujer, porque precisamente hay presencia en distintas áreas. ¿Por qué? Porque se atienden distintos criterios. Pero estamos hablando, ¿verdad? Precisamente de las instituciones más conocidas y que tienen presencia, ¿verdad?, en distintos lugares. También está la Red para el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Un grupo también ya de instituciones que tiene actuaciones específicas en distintas áreas. Tenemos como ven ustedes aquí, Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila. Miren este tema de las maquilas, les digo cómo es de importante que se hayan ido formando grupos, asociaciones de mujeres que velen en pro, ¿verdad?, de los derechos básicos, elementales. Recuerden ustedes que nosotros ni siquiera le estamos apuntando, ¿verdad?, beneficios laborales. Estamos prácticamente definiendo derechos básicos, elementales, y precisamente por el atropello y por todos estos obstáculos que se viven, es que se forman, ¿verdad?, este tipo de asociaciones, incluso como ven ustedes, de trabajadoras del hogar a domicilio y de maquilas en Guatemala. Entonces vemos iniciativas, ¿verdad?, importantes. También la red de la no violencia contra las mujeres, Red Novi, ¿verdad? Este es su logotipo, Paremos a la Violencia contra las Mujeres. Muchísimas iniciativas, ¿verdad?, que no solo nos motivan, sino que también es importante que nosotros conozcamos su marco de actuación, ¿verdad? Cómo nosotros podemos también ir haciendo acciones, ¿verdad?, enfocadas en este tipo de iniciativas y de apoyos. Hablando también, fíjense, sobre el tema de la vinculación y resalto nuevamente que desde donde nosotros estamos podemos ir haciendo ese cambio. Las universidades, ¿verdad?, también ya, ¿verdad?, empezamos a ver, les comento que yo tengo 9 años de ser docente para una universidad y nosotros constantemente estamos chequeando datos, ¿verdad?, estadísticas de mujeres, y a veces, miren, ustedes no saben qué orgullosa me siento yo de ver mujeres, ¿verdad?, que tienen una familia, que están haciendo su mejor esfuerzo, y es ahí, ¿verdad?, donde yo trato de motivarlas, de apoyarlas, porque yo sé, ¿verdad?, que incluso han habido mujeres víctimas de atropellos, de violencia, de violaciones, y sin embargo son personas que están sobrellevando todo esto y quieren empoderarse, ¿verdad?, y quieren ser parte importante de la igualdad que tanto necesitamos en nuestro país. Les comento que, por ejemplo, Universidad Rafael Alvíbar tiene programas como estos, ¿verdad? Buscamos
150 empresarias de Guatemala, Quetzaltenango, Chiquimula, Jutiapa y otros departamentos. Solo por compartirles algunas de las iniciativas que tienen mucha de la academia, ¿verdad? Este solo es un ejemplo, pero se los dejo porque a veces la propia academia, ¿verdad? Está apoyando programas, emprendimientos, asesorías, mentorías, que podemos ir apoyando el emprendimiento, porque recuérdense que la licenciada Eugenia, y algo clave es, ¿verdad?, la autonomía económica, porque sin autonomía económica nosotros prácticamente no podemos, no tenemos la capacidad de tomar decisiones. Ese empoderamiento económico es clave y para eso es que nos convoca a nosotros este tema esta tarde. También la Universidad de San Carlos, incluso fíjense que hay un Instituto de la Mujer en donde se hacen muchas investigaciones, muchos datos claves, ¿verdad? Para ir tomando decisiones, para ir enfocando iniciativas en los territorios. Hay mucha información que se puede encontrar dentro de las investigaciones que hace la Universidad de San Carlos. También Export, ¿verdad? Tiene muchos programas enfocados en responsabilidad empresarial, especialmente en temas de mujer. También quisiera completar, ¿verdad? Con esto, como les digo, es imposible hablar precisamente de todos esos programas que son a favor del fortalecimiento económico de la mujer y un poquito de la legislación que me pedían hablarles a ustedes. Sin embargo, fíjense que, por ejemplo, las famosas DDM, ¿verdad? Se han convertido también en clave para el fortalecimiento económico de los territorios en el tema de género, ¿verdad? En realidad, como ustedes ven, eso también ya es parte de las políticas, ¿verdad? Y fortalece esa línea de acción de la que veníamos hablando y nosotros pues tenemos que coordinar si es necesario, ¿verdad? Acciones, recuérdense que ahorita si hablamos de desarrollo económico local es la vinculación de actores claves que hay en los territorios, ¿verdad? Como todos podemos ir priorizando, como les decía, priorizando, identificando acciones claves para poder ir mejorando, ¿verdad? Y recuérdense que este desarrollo económico solo se va a lograr con esa vinculación de los actores claves de los territorios y eso es a lo que nosotros le apuntamos precisamente para poder lograr el desarrollo económico en nuestros lugares. También no quisiera dejar por un lado, porque fíjense que yo también pertenezco al Círculo de Mujeres Guatemaltecas porque estoy afiliada a Cámara de Comercio y sí hay un programa dirigido a emprendedoras, empresarias y mujeres de éxito y miren, ustedes no saben cuánta motivación podemos lograr nosotros. A veces las mujeres necesitamos, ¿verdad?, esa motivación que a veces perdemos y como decía la licenciada Eugenia, a veces por desconocimiento, ¿verdad? Nosotros creemos que es normal vivir así, pero tenemos que definitivamente salir de todo esto. Fíjense que acabo precisamente, les quiero comentar algo que a ustedes seguramente les va a dar pena o risa o no sé ni qué, con lo mismo que a mí me pasó. Y fíjense que estaba leyendo precisamente sobre una influencer, una blogger que acaba de visitar Guatemala y precisamente ella, ¿verdad?, decía que si algo le horrorizaba de Guatemala era que las mujeres todavía lavaban a mano, que aquí no usaban lavadoras, ¿verdad? Y entonces, y que en pleno siglo XXI era imposible que las mujeres lavaran a mano. Y yo decía, me quedé horrorizada, ¿verdad?, con este tema. Yo decía, eso es para que ustedes vean, ¿verdad?, que tal vez en Guatemala lavar a mano es algo de lo más común, de lo más normal, ¿verdad? Pero que otros países en vías de desarrollo, ¿verdad? O no en vías de desarrollo, países desarrollados, ¿verdad? Ven cuántos retos tenemos nosotros en Guatemala. Entonces, por último, ¿verdad? No quise dejar de mencionar a la red de Mujeres por el Desarrollo Local, Remudel, que lleva precisamente a cabo este tipo de iniciativas. Mis felicitaciones para la Junta Directiva que promueve este tipo de eventos. Quise compartirles a todas ustedes, estimadas participantes que nos acompañan esta tarde, ¿verdad? Que también es una institución que apoya grandemente el tema de género. Así que mis felicitaciones para ustedes. Y quiero terminar, como les había dicho, precisamente con esta frase, ¿verdad?, que ustedes pueden ver aquí. Y realmente nosotros, si vemos desde una perspectiva económica, ¿verdad?, porque recuérdense que hay distintas perspectivas, pero si lo vemos, los derechos legales de la mujer son lo correcto y lo favorable desde una perspectiva económica, cuando las mujeres logran movilizarse con mayor libertad,
trabajar para generar ingresos y administrar activos, y es más probable que se una a la fuerza laboral y ayuden a fortalecer la economía de su país. Y como les menciono, lo dijo el propio presidente del Banco Mundial. Entonces, ese desarrollo económico, estimados participantes, solo se logra precisamente realmente cómo lo podemos lograr a través del fortalecimiento económico, es con esa independencia económica a través de emprendimientos y aprovechar las iniciativas de todas estas instituciones. Muy bien, yo ya veo ahí a Elisa, creo que estamos en tiempo. De mi parte fue un placer haberlas acompañado esta tarde, ¿verdad? Yo sé que se nos fue un poquito el tiempo, sin embargo, quedo atenta si hay algún comentario o alguna pregunta. Muchas gracias, Marcia. Pues a todas, ¿verdad? Los fuertes aplausos en los iconos que nos ofrece acá Zoom, porque pues por lo mismo que por todo lo que estamos pasando no tenemos acceso a estas actividades que nos encantaría hacerlas presenciales, como no compartir y tener pues esa vinculación también como nosotros como mujeres y las diferentes profesionales, emprendedoras y empresarias, y más decir las gestoras que están en este diplomado, ¿verdad? Solo pues yo quería agregar así rápidamente lo que decía Marcia, ¿verdad? Otro pues programa también que está en el desarrollo también de la mujer, pues es el programa de mujeres que actualmente la Red Nacional de Grupos Gestores está lanzando, ¿verdad? Próximamente pues ya les daremos más información sobre cómo inscribirse, ya que es un proyecto directamente de género al cual pues vamos a estar fortaleciendo en la línea emprendimientos, empresarial y de autoconfianza y autoliderazgo también para ellas, con todos estos programas y capacitaciones de fortalecimiento también para todas, ¿verdad? Y desde, no importa dónde estamos, ya que tenemos la facilidad de tener estos medios. Y pues bueno, creo que tenemos preguntas. De verdad, muchísimas gracias, Marcia. Muy, muy bonito todo. Interesante aprender qué organizaciones o qué programas están a favor del desarrollo de la mujer. Y tenemos pues preguntas. Creo que Luzma tiene la mano levantada. Adelante, Luzma. Gracias, Elisa. Y muchas gracias, Marcia. Mucho gusto. Mi nombre es Luz María Lima. Yo soy del grupo gestor de Quetzaltenango. Mucho gusto. Y ahorita pues estoy como representante de grupo gestor en Remudel. Estoy iniciando en algunos aspectos aquí en Remudel, aunque nosotros sí ya tenemos conocimiento, pero directamente no había participado, sino que estaba en otros lugares. Pero definitivamente esto solo es una reflexión. Es interesante conocer todos estos marcos y estas leyes que hay a favor de la mujer, pero también es muy importante que era lo que hablábamos anteriormente con la licenciada Eugenia: si la mujer no está educada, si no sabe leer, si no sabe escribir, pues de nada sirven todos estos marcos legales, porque no conoce cuáles son sus derechos. Por eso es la gran importancia que tenemos todas estas instituciones y organizaciones, y como bien decía usted, la academia, tenemos esa gran responsabilidad y como académicos de hacer esa extensión y de poder procurar que las mujeres cada vez tengan mayor acceso a la educación. Yo siempre voy a pelear y voy a alegar y voy a decir un montón para que la mujer tenga acceso a la educación, porque creo que es uno de los elementos fundamentales para hacer ese cambio, recambiar ese pensamiento. Y usted mencionaba, y lo decían anteriormente algunas compañeras, ese cambio de paradigma. Es triste decirlo, pero es la realidad. Quien hace machista a un hijo, al hombre, son las mujeres. La mamá, sí, porque nosotros somos 4 hijos, 3 mujeres y un varón. Pero mi mamá nunca dijo que háganle la cama al nene. No, mi mamá decía: tenés que hacer tu cama, porque algún día te va a servir. Que la cocina, métete a la cocina, algún día te va a servir. Y cuando se fue a estudiar fuera de Shela, él tenía que lavar su ropa, tenía que hacer su cama, tenía que cocinar, y le sirvió. Entonces, pero muchas veces la mamá dice: no, sirvan a su hermano, sirvan al nene. Y no, tenemos que ir rompiendo esos paradigmas, porque
el seno familiar es el que muchas veces da continuidad a esas situaciones de tipo social, que luego, como esposa, como madre, como hija, nos quejamos, pero nace en la familia. Y lo mencionaba la Lique Eugenia, y voy a enfatizarlo: debo conocer mis derechos, pero me tengo que educar y tengo que generar esos ingresos, porque la autonomía nos hace diferentes. Yo vivo en un municipio de Quetzaltenango y aquí casi más del 50% son mujeres, pero también existe mucha violencia. Pero cuando yo investigué un poquito esa violencia de género aquí, es porque como hay más mujeres que hombres, no quieren perder al marido. Y también porque ellas solo hacen el trabajo en casa y entonces los ingresos dependen del marido. Si ella se va a quejar, lo meten preso, ya no hay dinero y entonces la situación se torna más difícil. Pero cuando las empezamos a educar y a empoderar para que se sientan ellas económicamente autónomas, entonces es ahí donde, ¡boom!, hay un cambio radical. Y entonces ella ya pone sus puntos sobre las IES, porque también está generando un desarrollo. Y muchos programas lo hicimos no para sacar a la mujer de la casa en el sentido de que se vaya al trabajo y descuide a la familia, no, sino que para generar desde su propio hogar, pero que se sienta autónomamente ella económica. Y entonces solo quiero terminar con esto. Había un eslogan que siempre se quedó en mi mente y donde decía que niña educada, madre del desarrollo. Entonces, el punto de la reflexión es: sigamos educando a la niña. Entre más niñas educadas, más desarrollo habrá en este país. Y muchas gracias por compartir con nosotros. Muy bien, para servirle. Muchas gracias. Gracias, Luzma. Bueno, le damos paso también participación a Iliana de León. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Quiero comentarles de que nosotros, bueno, yo particularmente vivo acá en San Marcos. Nosotros nos enfrentamos con un problema complicado. Particularmente he visto este problema en el municipio de Comitacín y Tajumulco. En la entidad donde estamos, tuve que ir a Tajumulco y hablaba con la coordinadora de la DMM. Y precisamente ella me decía que han capacitado a las mujeres, les han hablado de sus derechos, pero son formas de vida que ellas se han metido en su cabeza de que por ser mujeres tienen que vivir así, tienen que estar sujetas al esposo, tienen que aceptar lo que el esposo les dice, y pues eso les impide a ellas desarrollarse como tal. En el caso del municipio de Comitancillo, pues todavía se ve ese caso en el que el hombre va adelante y la esposa va atrás con los niños, y ahí como que con mucha timidez, con mucho temor, y pues eso está muy mal. Como decía Luz hace ratitos, pues eso solamente se va a erradicar con la educación en la niñez. No podemos recargar al maestro, no podemos recargar a la escuela y decir ellos son los encargados. No son los maestros los encargados de erradicar este problema, son los padres de familia. Es en el núcleo familiar donde se va a lograr realmente erradicar este problema. Es un problema realmente nato. Se vive, se ve la necesidad que hay en cada una de las comunidades básicamente. Y pues nosotros tenemos mucho por trabajar, como decía la licenciada Eugenia hace rato, pues no es un problema que ya con decirle a la gente, mire, estos son sus derechos, con eso con eso se va a combatir. No, es un trabajo bastante arduo. Y nosotros que tenemos estas oportunidades, nosotros que tenemos otros espacios de participación, pues podemos tal vez de alguna manera involucrar una por una y ir concientizando, ¿verdad?, en la participación de la mujer. Por ejemplo, pongo un ejemplo, perdón, la redundancia, tal vez un ejemplo tan pequeño, tan chiquito, pero tan significativo. En el caso del empoderamiento económico de la mujer, en nuestro medio el hombre es el que administra las finanzas y la mujer solamente tiene que esperar en qué momento el hombre le da para sus gastos, para los gastos de la casa. O sea, eso no es empoderamiento, eso es dependencia.
Entonces, pues, ¿cómo combatir todo esto? Necesitamos, como decía la licenciada Eugenia nuevamente, esas capacitaciones sobre las nuevas masculinidades, ¿verdad? Para poder realmente concientizar no solo a hombres, sino también a mujeres, para que realmente se inicie esa erradicación desde la casa, desde el núcleo familiar. Y quiero agradecerle a las dos expositoras, a la licenciada Marcia y a la licenciada Eugenia, muy buenas presentaciones. Muchas gracias y gracias por escuchar. Gracias, buenas noches. Gracias, Ileana. Pues de verdad agradecemos a Marcia y a la licenciada Eugenia también por su participación. Y pues ya tenemos que culminar nuestro primer módulo, ¿verdad? Súper agradecidas como coordinadora del proyecto de mujeres y también por la parte de miembro y también de coordinación y ejecución con Remudel, acompañamiento más bien con ellas, ¿verdad? Estamos muy contentas también por esta logística que estamos organizando y ver también ustedes la participación y influencia de ustedes y recordarles, ¿verdad? Que el diplomado pues son 5 sesiones, continuamos el próximo lunes. Pero antes de que nos retiremos, los queremos molestar con una votación de una encuesta de satisfacción para ver cómo se sintieron y podamos reforzar pues estos diplomados y estas capacitaciones para mejorar a ustedes. Les estará apareciendo ahorita automáticamente aquí en la pantalla para que ustedes puedan realizar la votación. Y por último vamos a hacer nuestra fotografía grupal para dejar pues de plasmada quienes estuvimos el día de hoy. Ya pasamos lista, ¿verdad? Para que tengamos pues nuestro diploma y de participación, ya que pues este diploma pues va a estar avalado también con el apoyo de Sempromipe y de El Salvador, y sí que nos está apoyando también con este proyecto de género de la Red Nacional de Grupos Gestores. Y pues votemos, ¿verdad? Aquí en esta encuesta de satisfacción es para ver cómo también ustedes, cómo se sintieron, cómo vieron la percepción de este primer módulo y así pues también nosotros trabajar y poder realizar pues este tipo de actividades que nos dejen y nos sigan desarrollando y empoderando más con el tema. Y pues obviamente vienen mucho más temas, ¿verdad? Este fue nuestro primer módulo en el tema de introducción al tema de género y programas a favor del desarrollo de la mujer. Ya pues vamos a continuar con toda la ruta. El próximo lunes tenemos el módulo 2 con el tema de la ruta de autonomía económica del emprendimiento y la vida empresarial. Entonces, pues no tenemos que perdernos, ¿verdad? Agradecemos también los comentarios que nos han puesto. Muchas pues, ya me han escrito por medio del correo y con gusto pueden mandarme un correito y les compartimos las presentaciones de la licenciada Eugenia, de ONU Mujeres y también de la licenciada Marcia, de la gestora también de la Red Nacional de Grupos Gestores que nos han aportado en este día. Y pues ya faltan algunas nada más para contestar la encuesta, no sé si nos apoyan. Agradecemos y para ya finalizar y tomarnos la foto grupal. No sé, Anita, ¿cómo vamos ahí con la encuesta? Bueno, nos vamos a tomar la respectiva foto grupal y no sé si encendemos las cámaras, les agradecería para que todas nos podamos conocer también y pues que próximamente vamos en otras actividades seguro que de capacitación y formación dentro del proyecto de género, ¿verdad? Queremos ver la participación de ustedes y que estén también con nosotros y ese seguimiento y vernos crecer todas, ¿verdad? Porque también nosotros que este lado de organizadores también nos empapamos mucho más del tema. Entonces, pues aquí sonriamos las que podemos sin mascarilla. Ahorita yo les digo, porque ya que tenemos 3 pantallas, entonces vamos a hacerlo uno por uno. Igual sonriamos en todas porque no sabemos en cuál salimos, en qué pantalla salimos. Vamos 1, 2 y 3. Voy con la pantalla número 2. 1, 2 y 3. Voy con la pantalla número 3. 1, 2 y 3. Listo. Muchísimas gracias a todas. Fue un gusto para nosotras estar compartiendo acá. De verdad es un agrado y ver el crecimiento de todas. Nos vemos el próximo lunes y estamos a la orden en cualquier situación o al apoyo en la línea de emprendimiento, asesorías o incluso vinculaciones y al desarrollo de estos programas que ya Marcia nos presentó. Agradecemos de antemano el nombre de Remudel y el proyecto de género de la Red Nacional de Grupos Gestores. Nos vemos el siguiente lunes. Feliz tarde.
Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, Elisa. Gracias a todas. Bendiciones. Gracias, bendiciones. Un fuerte Feliz tarde. abrazo desde mi linda Cuna del Sol Centenaria.